pero para personas físicas. Ok, aquí empezamos con los sujetos, ¿no? En la parte de las personas físicas, con ingresos menores a los 3.5 millones pesos anuales, ¿no? ¿Quiénes entran? En régimen de incorporación fiscal RIF, obviamente como se va a derogar, régimen de actividades empresariales y profesionales, régimen de arrendamiento, régimen de agrícolas civícolas, mejor conocidos como agapes, y actividades ganaderas y pesqueras, apartado. La otra parte es de personas morales, pero pues no vamos a tocar el tema. ¿Quiénes pueden tributar? Las personas físicas que lleven a cabo cualquiera de las actividades siguientes. Actividades empresariales, incluidas las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Servicios profesionales o otorgan el uso o goce temporal de bienes, siempre que sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 3.5 millones de pesos, o bien cuando inicien actividades y estimen que no rebasarán dicho monto. Monto de los ingresos base para poder tributar en el régimen. Para determinar el monto de los ingresos del ejercicio inmediato anterior, se considerarán los ingresos facturados en el ejercicio fiscal 2019. ¿Puedo tributar en este régimen si percibo otro tipo de ingresos? Sí. Además de realizar las actividades antes mencionadas, obtienes ingresos por salarios o intereses. Podrás tributar en el citado régimen siempre que el total de tus ingresos en su conjunto no excedan de 3.5 millones. Ese es el tema que usted igual comentó. Beneficios fiscales que tendrán las personas físicas del sector primario. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuyos ingresos no excedan de 900,000 pesos efectivamente cobrados, no pagarán el ISR por los ingresos provenientes de dicha actividad. Cabe precisar que para gozar de la exención del pago de impuestos, la actividad deberá representar el 100% de sus ingresos. ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen fiscal? No podrán aplicar los dispuestos en este nuevo régimen fiscal los siguientes: socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando se trate de partes relacionadas. Se debe considerar que una parte relacionada es cuando dos o más personas participan de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Aquí otro siguiendo es los residentes en el extranjero con uno o más establecimientos en el país, contribuyentes con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, esto es, cuando estos no estén grabados en el extranjero, o bien cuando el ISR efectivamente causado y pagado sea inferior al impuesto causado en México. Esos son los siguientes supuestos que se asimilan a salarios. Honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos, administradores, comisionarios y gerentes generales. Los honorarios que se presten preponderantemente a un prestatario, los honorarios por servicios prestados a empresas o personas físicas con actividad empresarial cuando comuniquen por escrito que optan por el régimen de asimilados a salarios, las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen a su prestatario que optarán por el régimen de asimilados a salarios. ¿Qué regímenes desaparecen con la entrada en vigor del reciclo? Se eliminan los siguientes regímenes. Régimen de incorporación fiscal. Ok. Y a pesar de que se deroga este régimen, igual en la ley se eliminan los artículos del 112. Cabe señalar que existe la opción que se pueda mantener siempre y cuando hasta el 31 de agosto
hayan existido. Si se escribieron después de esas fechas, se halla en automático, se van a reciclo, ¿no? Obviamente que tienen hasta el 31 de enero para presentar el aviso de mantenerse en el RIF. Y la parte de régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. ¿Qué pasa con el régimen de incorporación fiscal? Con la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza, desaparece el régimen de incorporación fiscal, por lo que las personas físicas que se encontraban tributando en el referido régimen deberán migrar al nuevo, o bien podrán continuar pagando el ISR, IVA o IEPS conforme a lo que establecía en el RIF durante el plazo de permanencia conforme al artículo 111 de la ley del ISR vigente hasta el 2021. Lo anterior, siempre y cuando hayas tributado en el RIF hasta el 31 de agosto de 2021. Cabe señalar que deberás de dar aviso al SAT si decides continuar en el RIF a más tardar el 31 de enero de 2022. Hay que tener igual en cuenta que pues, en el RIF son 10 años, es un régimen de transacción, ¿no? Entonces obviamente hay que esperar. Muchas veces se dice en los análisis que se han hecho es que depende de los años que tengas en el RIF, es si vale la pena si te mantienes. Si es tu primer año, pues el beneficio es muy alto, entonces me mantengo. Si es ya el año 9 o el 8, pues ya de plano mejor es pasarnos a reciclo, ¿no? Por el tema del IVA, por si es a público general, que nos puede afectar demasiado. ¿En qué casos me tendría que salir del régimen, no? Este es un punto importante porque pues hay las excepciones, ¿no? Cuando los ingresos por la propia actividad, salarios e intereses sean mayores a 3.5 millones de pesos. Cuando se incumplan con algunas de sus obligaciones fiscales establecidas en este régimen, cuando el contribuyente omita la presentación de 3 o más pagos mensuales en un ejercicio fiscal consecutivos o no, así como no presentar su declaración anual. Si dejo de cumplir con mis obligaciones fiscales y abandono el régimen, ¿puedo volver a tributar en este? Los contribuyentes que dejen de tributar en el régimen simplificado de confianza por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales no podrán regresar a tributar en dicho régimen. Si fallamos de 3 o más obligaciones, ya sea consecutivos o no, ya de plano no podemos regresar al reciclo. Para el ejercicio fiscal 2022 no dejarán de tributar en el régimen quienes hayan omitido la presentación de sus declaraciones mensuales, siempre que se cumpla con la presentación de la declaración anual y se pague el ISR de todo el ejercicio. En este apartado, igual nos decía que si nos rebasamos de 3.5 millones en el ejercicio, ya en el posterior, si no, no nos pasamos de esa cantidad, ya podemos regresar al reciclo. ¿Cómo debo de pagar el ISR si obtuve ingresos superiores a 3.500.000 pesos? A 3.500.000. En este caso ya no será aplicable el régimen de confianza, por lo que los contribuyentes deberán pagar el ISR de acuerdo a lo establecido en el régimen de actividades empresariales y profesionales, o bien conforme al régimen de los ingresos por arrendamiento según corresponda a partir del siguiente mes en el que se dé el supuesto. Esto es lo que sucede igual con el RIF, cuando nos pasamos de, creo que en su caso, 2 millones. Si me paso en el mes siguiente, ya tengo que hacer el cálculo como se hace de manera empresarial, ¿no? No obstante, las personas físicas que hayan dejado de tributar en el régimen de confianza por haber rebasado el monto máximo de 3.500.000 pesos de ingresos, sí podrán volver a tributar en este régimen cuando los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan a dicha cantidad y se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales. Esto es cuando hablamos de un nuevo contribuyente para temas de reciclo, ¿no? Hay que inscribirse al RFC, generar e-firma y activar el buzón tributario. Aquí habla de que se encontrará su información precargada, pero bueno, expedir el CFDI por la autoridad de los ingresos percibidos, incluso de aquellas operaciones realizadas con el público general, como ahorita nos van a tomar el flujo. Obviamente que si tengo facturación, pero luego tengo ingresos extras, tengo que generar mi factura con un RFC genérico, que sería el público general. Obtener y conservar los CFDI que amparen gastos e inversiones. De esto se está aclarando aquí, pero por otro tema que vamos a platicar. La parte de presentar declaraciones mensuales y anual y encontrarse activos en el RFC, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, en caso de reanudar actividades, que los ingresos del ejercicio inmediato anterior no exceden de 3.500.000 pesos, no estar en el listado definitivo en términos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación en temas de EFOS o EDOS.
Retenciones de ISR. Este es un tema igual bastante interesante. Cuando realicen actividades empresariales, profesionales o se otorgue el uso o goce temporal de bienes a personas morales, estas deberán retener al contribuyente el 1.25% sobre el monto del pago que le efectúen sin incluir el IVA, proporcionar el comprobante fiscal que contenga el monto retenido y enterarlo al SAT el día 17 del mes inmediato posterior. Dicha retención será considerada en el pago mensual que debe presentar la persona física, es decir, se podrá restar del cálculo del impuesto sobre la renta. Actualmente, al día de hoy, de cuando es un tema de persona física a persona moral, la retención es del 10%. Entonces, obviamente, a comparación del 1.25, pues sí, es mucho mejor el ahorro, ¿no? ¿Cómo se calcula y se paga el ISR? Las personas físicas efectuarán pagos mensuales a más tardar los días 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, así como presentar declaración anual en el mes de abril del siguiente ejercicio. En la parte del pago mensual, se considerarán los ingresos efectivamente percibidos del mes amparados por los CFDI sin incluir el impuesto al valor agregado y sin considerar deducción alguna, a los cuales se aplicará la tasa contenida en la tabla del artículo 113E de la ley del ISR. Aquí nos habla de la tabla de los montos de los ingresos y la tasa aplicable. Hasta 25,000 pesos el 1%, hasta 50,000 1.10, hasta 80,000 333.33, 1.50, hasta 208,333.33, 2%, y hasta los 3,5 millones, 2.50, siendo el porcentaje más alto. ¿Ok? Aquí igual una parte que nos señalan es que al momento el SAT va a tener precargada nuestra información, ¿ok? Pero lo va a tener precargado con nuestro CFDI. Entonces va a haber mucho juego en la parte de los CFDI que tengan un formato por definir, porque por el entendido que el SAT va a trabajar con los complementos de pago. ¿Ok? Hay que tener un ejemplo en cuenta esto, porque si no tenemos los complementos de pago o si a veces un cliente nos paga a final del mes, el complemento de pago tal vez no esté para cuando el corte tenga el SAT y nosotros tenemos que estar al pendiente de ello. Así como también considerar los ingresos que no tengan un CFDI, como serían los públicos general, realizarlos y hacer la actualización en lo que tenemos precargado en el SAT. ISR del ejercicio. Una vez que el contribuyente haya presentado y en su caso pagado el ISR mensual correspondiente, deberá calcular el ISR del ejercicio, para lo cual considerará el total de los ingresos efectivamente percibidos en el ejercicio que corresponda, amparados con los CFDI, a los cuales se le aplicará la tasa contenida en la tabla anual del artículo 113 F de la ley del ISR. El ISR anual determinado se le podrán disminuir los pagos mensuales efectuados y en su caso las retenciones del 1.25% que les hayan realizado las personas morales. Y esta tabla ya es anual, es del ejercicio, ¿no? Hasta 300,000, 1%, hasta 600,000, 1.10, hasta 1,000,000, 1.50, 2,5 millones, 2%, y hasta 3,5 millones, 2.50, ¿no? La tasa se mantiene, pero en este caso, para reciclo ya no va a haber deducciones, únicamente lo que sí podemos restar es las retenciones que nos van a hacer, las retenciones que nos van a hacer las personas morales y pues los pagos realizados a cuenta de un ejercicio anual, que sería este. Ventajas del régimen de confianza. Se tendrá una declaración predeterminada con la información obtenida de los comprobantes fiscales emitidos, por lo que deberás revisar que ésta sea correcta y, en su caso, realizar las modificaciones necesarias para determinar el ISR a cargo y generar la línea de captura. Para la determinación del impuesto sobre la renta se aplican tasas impositivas bajas, siendo la máxima del 2.50%. Puedes tributar en este régimen aun cuando no se requiera contar con título profesional para desarrollar tu actividad, lo cual no permitía en el régimen de incorporación fiscal. Si por el tipo de actividad que realizas no tienes deducciones o estas son mínimas, te conviene optar por este régimen. Impuesto al valor agregado. ¿Cómo se deben cumplir las obligaciones fiscales por concepto de impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA?
Por lo que se hace al IVA, no se contempla una mecánica distinta al pago de este, por lo que se determinarán los pagos mensuales de este impuesto conforme a lo dispuesto en la ley del IVA. En el tema del IVA se mantiene todo. Entonces, para todos esos supuestos donde generamos que las deducciones ya no van a servir, sí van a servir, pero para materia de IVA. Aquí ya hablamos de personas morales, pero en este caso nos quedamos hasta temas de IVA, ¿no? Nada más señalar que como conclusión, consideramos que es importante que se haga un análisis de cada contribuyente, porque no a todos les va a convenir. Obviamente que hay que entender que el que rebasa más, no sé, de 300,000 pesos en el mes, damos por entendido que va a rebasar los 3,5 millones, ¿no? Entonces, pero hay que ver si, un ejemplo, hay clientes o contribuyentes que tienen bastantes operaciones en temas de deducciones que casi, pues el pago es mínimo, entonces, pues no le va a convenir. Un caso específico que he visto que está saliendo es la parte de los asesores de seguros. Los asesores de seguros le retienen el 10% por la parte de la prestación de la persona moral. En este caso, pues yo creo convenientemente que ellos que así sí les conviene porque va a bajar la retención. O sea, van a salir beneficiados con el 8,75% que van a meterse a su bolsa, porque en vez de retenerle el 10%, le van a retener el 1,25%. Y pues para cuestión de IVA, como trabajan para temas de seguros de vida, el seguro de vida es exento. Entonces, es muy bueno. Para ese régimen es muy bueno, pero para RIF, yo creo que si es iniciando y empezaron antes del 31 de agosto, pues hay que mantenerse. Un dato igual importante es que para materia de impuestos estatales no ha salido algún cambio. Todo se mantiene igual. Bueno, pues sería todo nuestro tema, maestro. Muy bien, muy bien. Igual alguna precisión por allí, pero de verdad, igual muy bien. Correctamente hablaste de la opción de permanencia. Yo había puesto acá opción de permanencia. Si lo dijiste en tu diapositiva siguiente. Cuando comentaste el ejercicio, siempre te puedes pasar a reciclo siempre y cuando tu ejercicio inmediato anterior no hayas rebasado los 3,5 millones de pesos. Y específicamente ahorita en el 2022, acuérdense que para persona física es opcional, van a dar de cuándo vas a agarrar esos 3,5 millones de pesos o 3,5 millones de pesos, no del 2000. La lógica es si estoy en el 2020 y dice que en el anterior, la lógica sería en el 2021. Si estoy en el 2022 y dice que si en el año anterior, 2021, no. Si se fijan, y también lo pusieron acá en el material, dice hay que agarrar 2019. Si en el 2019, ¿cuándo empezó la pandemia? En el 20, ¿no? Ahí está. Si en el 2019, que no hubo pandemia, tenías